Bien, sí, estaba teniendo un poquito de problemas con conectarme, pero gracias a Dios estamos ahora sí, hermanos del Facebook, hermanas del Zoom, muy contentas de seguir con este estudio acerca de el poder del Señor en mí, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos vamos a ir encaminando para llegar al punto de hablar de los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero estamos preparando el camino, poniendo el fundamento, ¿verdad? De lo que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús en nosotros. Primero nos hace parte de la familia de Dios, nos da vida, nos aviva, nos da vida nueva, es lo que dice las Escrituras. Así que vamos a comenzar a hacer un resumen de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros y de ahí nos vamos a enfocar en los dones del Señor, ¿verdad? Pero vamos a poner el estudio en las manos del Señor. Ya hemos orado en el grupo por las diferentes necesidades y dar testimonio de lo que hace el Señor en nosotros. Gracias al Señor por sus oraciones también. Ya estoy bastante mejor. Ya salí del COVID. Terminé ayer el tratamiento para el problema de las llagas que me salieron en el ojo. Y gracias al Señor, pues ya estamos casi al 100% por la gracia de Dios. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, por la vida, la salud, las fuerzas, Señor, por tu presencia en nosotros, Señor, por tu palabra bendita que nos guía, nos consuela, nos infunde aliento, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos conecta contigo, Señor, y nos guía a toda verdad, nos instruye en tu voluntad, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, que sea para la gloria de nuestro Señor Jesús, para la edificación de tu cuerpo, Señor, y para corrección, instrucción, a fin de que seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hemos visto hasta ahorita, hermanos, en esta serie de El poder de Dios en mí, un estudio acerca del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, que el Espíritu Santo manifiesta a Cristo. Esto lo tenemos en las notas también, si quieren verlas después en el YouTube. El Espíritu Santo manifiesta a Cristo para la edificación de la iglesia y bendición del mundo. El Espíritu Santo tiene una obra activa en nosotros, los creyentes, y se manifiesta en diferentes formas, ¿verdad? Ya hemos hablado de estos puntos, ¿verdad? El primero es el bautismo del Espíritu Santo, que viene a ser el momento en que uno viene a vida nueva en Jesús. Su presencia nos incluye en su familia, ¿verdad? Esto quiere decir forma el cuerpo de Cristo en el momento que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da vida espiritual y pasamos a la familia de Dios. Un evento único en el momento que uno recibe al Señor Jesús como el único Salvador y Señor de nuestra vida. El Espíritu Santo nos bautiza, es un regalo, ¿verdad? Es la presencia de Dios en nosotros. De ahí viene lo que hemos hablado, que es la llenura del Espíritu, que es el control del cuerpo del creyente y de la mente del creyente, ¿verdad? Hay un apetito diferente, un deseo de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, hay un deseo de alabar a Dios. El creyente al nacer de nuevo, eh, tiene diferente enfoque, ¿no? Porque es otro espíritu el que está en uno, ¿no? Ya no es el espíritu de egoísmo, de pecado, sino es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, ¿no? Nos da ese aliento de vida espiritual, ¿no? Um, empieza a enseñarnos cuál es la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, ¿no? Viene ese proceso de control, de crecimiento. La llenura es algo que sucede cada día a la medida que uno
se somete a la voluntad de Dios a la medida que uno busca poner al Señor primero en lugar de nuestras propias pasiones. Hablamos un poquito acerca de la llenura del Espíritu, que es ese control, y hablamos de que pueden haber hermanos que no dejan que el Señor los llene diariamente, ¿no? Y son creyentes, pero son hermanos carnales, ¿no? Que quieren su voluntad primero, que quieren vivir de acuerdo a sus deseos y no dejan que el Espíritu del Señor sea el que tenga el control. Entonces, por eso hay hermanos que pueden tener muchos años en el cristianismo, pero viven una vida religiosa, lo mismo y lo mismo, lo mismo y lo mismo. Van a la iglesia un día, pero los otros 6 días viven como quieren, hacen lo que quieren, no dejan ser llenos, no pasan por ese proceso diario de entregar nuestra voluntad al Señor. Así que entendemos que el Espíritu del Señor viene, nos hace parte de la familia y nos puede llenar día a día uh, con su presencia a la medida que uno busca la voluntad de Dios a través de la palabra, a través de la comunión con el Señor, ¿verdad? También hablamos del fruto del Espíritu y eso va a manifestar al Señor Jesús en el cuerpo. Ahora, cuando hablamos de cuerpo, no estamos hablando solamente de nuestro cuerpo, pero entiéndase como cuerpo a la iglesia, ¿no? Es el fruto del Espíritu es contrario al legalismo. Si leemos bien la porción en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo está haciendo un caso en contra de las reglas del legalismo, ¿no? De que tienes que circuncidarte, que tienes que hacer sacrificios y todo. Entonces dice, o es eso o es Jesús, o es la gracia o es el legalismo, o sigues la ley y tratas de cumplir la ley por tus propios esfuerzos, o recibes a Cristo como el cumplidor de la ley y el único Salvador, ¿no? Entonces, cuando estás en Cristo, el Espíritu Santo te va a dar el fruto de Jesús en tu vida. Y ese cómo se manifiesta ese fruto um, se va a manifestar en el servicio que damos a la comunidad de creyentes, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Todo esta obra del Espíritu Santo tiene que ver con eh, el cuerpo, obviamente, del creyente, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no? Es son regalos que Dios nos da para bendición del cuerpo de creyentes, ¿no? Y ahí vamos a hablar de los dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu ministran las necesidades del cuerpo de Cristo. Hablamos la semana pasada de que el propósito de los dones es llevar las cargas los unos de los otros. O sea, donde hay una necesidad, ahí va a haber un don para contrarrestar y satisfacer la necesidad, sea espiritual o sea físico, ¿no? Por ejemplo, parte de los dones de enseñanza, de consejos, de sabiduría, porque hay una necesidad de falta de conocimiento, de guía. Entonces, el Señor provee los dones para ministrar el cuerpo, ¿verdad? Esto lo vamos a ver hoy. Uh, a veces se tienen conceptos equivocados de que el don que Dios da es para exaltar al individuo, ¿no? Hay gente que piensa que tener un don es una manera de demostrar más espiritualidad o superioridad espiritual. Pero el don que Dios da es para la administración, para la bendición del cuerpo. O sea que el don que Él me da es para usarlo para bendecir a alguien dentro de la familia de Dios, ¿no? Aquí dice el propósito de los dones es la edificación del cuerpo a través de la palabra de Dios. Eso lo dice las escrituras. Um, y diferentes manifestaciones, diferentes operaciones, diferentes dones, pero todos son para bendición del cuerpo, no es para exaltación personal. Hemos hablado del amor que da el Espíritu, que es para edificar.
a través de la vivencia de la palabra. Entonces tenemos, el Espíritu nos pone en la familia, nos forma en el cuerpo, el Espíritu Santo manifiesta a Cristo en nuestro cuerpo para ministrar al cuerpo de Cristo y edificar a, a, a los que nos rodean a través de la palabra. El amor, ¿verdad? El amor de Dios, el amor de Cristo a través del Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Y ese amor une, ese amor perdona, ese amor corrige, ese amor guía, ese amor aconseja, ese amor sirve, ese amor da oportunidades, o sea, no es tajante, cortante, ¿verdad? Que elimina a la gente, sino que todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, ¿no? Da oportunidad, aguanta el amor de Dios, sufre pérdida, no pelea ni tiene envidia. Dice la palabra, el amor de Dios no es contencioso, no está peleando acá, buscando a ver eh, cómo divide ni cómo ofende, ¿no? Sino que eh, sufre pérdida y no tiene envidia ni pelea, ¿no? Ese amor va a edificar. Y también por último vimos otra obra del Espíritu Santo, es darnos poder, y eso es para usar al creyente para testificar al mundo de Jesús, el Cristo, el Salvador y Rey. O sea, la presencia del Espíritu Santo nos va a impulsar, nos va a animar y a compartir con otros el plan de Dios de salvación, ¿no? Así que vemos la obra del Señor en nosotros, siempre tiene la meta de bendecir al cuerpo de Cristo, ¿no? De edificarlo, de ministrarlo, de usarnos con esa meta. No, no, como digo, tenemos que corregir ciertas ideas que a veces hay de que el don es para eh, mostrarle a los demás que tengo autoridad o que tengo que como que me eleva, ¿no? Es al contrario, es para usarlo para la edificación de la iglesia, ¿no? Así que el Espíritu Santo y su obra en los creyentes, aquí está resumido, no, nos forma, nos hace parte del cuerpo, nos controla, manifiesta a Cristo, ministra, edifica y usa, ¿verdad? De nada sirve, y aquí hay un punto tan interesante, importante que topar, ¿no? Que hay cristianos que son como llaneros solitarios, ¿no? Quieren servir a Dios, pero no sometiéndose a nadie, ¿verdad? A la autoridad, al orden, ¿no? Hacen lo que quieren, a, cuando quieren, ¿verdad? No, no soportan que haya un orden, ¿verdad? Y eso muestra todo lo contrario de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, porque la presencia, los dones, la el fruto del Espíritu, el amor, el poder que Él nos da es para bendición del cuerpo. O sea, que haya creyentes que digan, yo no voy a la iglesia o yo voy a tener mi propio ministerio donde nadie me diga nada. Eso es contrario al propósito y a la obra, al ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos da esos regalos para usarnos dentro del cuerpo. El Señor mismo dice, ¿cómo puedes amar al que no ves si no amas al que ves? Si dentro de eh, el cuerpo, digamos, hay personas que digan, yo sirvo a Dios como yo quiero, ¿no? Allá, si los otros no hacen las cosas bien, allá ese será problema de ellos, yo sí hago las cosas bien, ¿verdad? O sea, todo individualista, ¿no? Como que ese es mi mentalidad, no solamente Dios y yo. Así no funciona. El punto es, si Dios nos tiene en un lugar, es para bendición del cuerpo, ¿no? ¿Cómo Dios me va a usar para mostrar amor a este hermano, ayudar a este hermano en esta necesidad, edificarlo en la palabra? ¿Cómo voy
a bendecir, ¿verdad? Si solamente pensamos individualista de una manera apartada, separada, no me junto con nadie, eh, es contrario al propósito de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es interesante porque a veces no nos podemos llevar con alguien, ¿verdad? O decir, este hermano me cae mal o esta hermana me cae mal. Y entonces me aparto, ¿no? Yo solito o yo solita. Y no entendemos que el Señor nos ha dado ese poder para poder perdonar, para poder bendecir. Obviamente habrá casos de que no se pueda convivir, tal vez la persona tiene una falsa doctrina, digamos, no se deja bendecir, no se deja guiar por la palabra, ¿no? Entonces hay casos que no se puede reconciliar en un sentido. Pero cuando viene a situaciones de personalidades, a situaciones de carácter, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo está para que podamos armonizar, para que podamos glorificar a Dios en nuestras decisiones, actitudes y comportamientos, ¿verdad? Así que pensemos de los dones, el uso y el propósito es para la administración, la edificación del cuerpo, ¿verdad? No para hacernos aislarnos y decir, yo puedo solo, no me importan los demás, allá cada cual sabrá, mientras yo me salve, estoy contento y allá cada cual sabrá lo que hace. Esa no es la muestra de estar lleno del Espíritu, es una muestra de ser carnal, ¿verdad? Porque no está buscando la gloria del Señor, sino está diciendo, yo estoy bien, estoy eh, mostrando que estoy dirigido por mi propio espíritu, no por la carne. Para poder entender cómo funciona esto de el pensamiento corporal, ¿no? La iglesia, ¿no? Los dones están para la bendición, la gloria de Dios para la edificación del cuerpo. Hay ciertos principios que tenemos que tener en la mente para que rompamos con esas ideas de que el espíritu me hace ser individualista, ¿no? Enfocarme solamente en mí. Mientras yo estoy bien, lo demás viene sobrando, ¿no? Y esos principios de una vida corporal es pensar y vivir en el cuerpo, pensando en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo Dios me va a usar en la iglesia, ¿verdad? Le llamamos la iglesia, no es el templo, ¿verdad? No es el edificio, somos nosotros, los creyentes. Es algo vivo, es algo que respira, que se mueve, ¿no? Puede verse en diferentes lugares, los principios que vamos a tener en nuestra mente de cómo el Señor va a usar esos dones en diferentes lugares, ¿verdad? Aquí dice, para poder entender los dones espirituales tenemos que ver su uso desde el principio de la iglesia. Esto es el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando empieza la iglesia, el Señor les da de su espíritu, les da algunos regalos, ¿verdad? El Señor se va y entrega muchos regalos a sus hijos para la edificación de su cuerpo, para la edificación, para la administración del cuerpo. Entonces, estos son principios que se dieron desde que empieza la iglesia, ¿verdad? Y lo podemos ver en la palabra y eso es lo que vamos a ver. La definición de don, ¿verdad? Cuando hablamos los dones del Espíritu, hay 4 definiciones diferentes que se usan en la Biblia para hablar del regalo. Y eso lo vamos a ver, si el Señor permite, más adelantito, ¿no? Para entender cómo funciona cada regalo, porque son diferentes definiciones que se dan a cada categoría de regalos, ¿verdad? Allá hemos hablado del principal, que es el regalo del Espíritu Santo. Esa es la primera palabra que, si mal no recuerdo, es doxa, que es
la presencia del Espíritu, es el regalo. Pero lo vamos a ver con más calma la próxima semana, si el Señor permite. La definición de don o regalo espiritual tiene que ver con personas influenciadas y renacidas o avivadas por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede tener estos dones si no ha nacido de nuevo, si no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Primero tiene que recibir ese regalo del Espíritu Santo para poder participar de otros regalos que Dios da a través de su presencia en nosotros. O sea, creyentes en el Salvador Jesús que componen la iglesia. Entonces, para poder entender los dones, tenemos que entender que son regalos, ¿verdad? Y un regalo, por definición bíblica, es algo que no nos merecemos, es por gracia, ¿no? Es algo que le place a Dios darnos, aunque no nos lo merecemos, ¿no? Y eso nos trae a una postura no de demanda, ¿verdad? Hay hermanos que creen que tienen que esforzarse para llegar a tener un don. Y eso va en contra de lo que nos enseña la palabra. El don es un regalo, es algo dado por gracia. La fe es un regalo dado por gracia. El Espíritu Santo es un regalo dado por gracia. Es todo, es parte de, viene de Dios, no sale por nosotros, sino que viene de parte de Él. Pero uno de los principios de entender el don, el regalo que tenemos en el Espíritu Santo, es entender la autoridad del Señor Jesús. Porque si no entendemos su autoridad, vamos a pensar que podemos alcanzar cierto don por, como digo, por esfuerzos, ¿no? Como demandándole a Dios que me dé esto, que me dé el otro, exigiendo, ¿no? Y eso, con los versículos que vamos a ver, vamos a entender que es no entender la autoridad que tiene el Señor Jesús. Porque cuando entendemos su autoridad, nos ubicamos dentro de su voluntad y no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Él. Así que primero tenemos que, dentro de esto, antes de poder hablar de los dones, tenemos que entender la autoridad del Señor Jesús, que Él es la cabeza de la iglesia. Porque si nos va a dar regalos que tenemos que usar dentro de la iglesia, tenemos que reconocer que Él es el que eh, da los regalos y el que los administra, ¿no? Él es la cabeza. En un cuerpo sin cabeza no funciona. Un cuerpo con cabeza, pero hay personas a veces que su mente ya no funciona, tienen algún derrame, alguna cosa y no pueden mover su cuerpo porque la cabeza no está funcionando. Entendemos el concepto físico, ¿no? Una persona que no tiene la capacidad de uso mental, que esté como un vegetal, se la considera una persona discapacitada, no tiene capacidad para eh, edificar su cuerpo, no puede, porque la cabeza ha sido afectada. Igual en el campo espiritual, si no está la cabeza, que es Jesús, el cuerpo o funciona mal o no funciona. Esa es la idea cuando estamos hablando de los dones. No funcionan para la edificación del cuerpo si no nos sometemos a la cabeza, que es el Señor Jesús, el que da y el que administra, el que guía al dar estos regalos a sus hijos, ¿no? Entonces, el pensamiento, cuando hablamos de dones, primero tiene que ser comunidad corporal, iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo, ser usados ahí para la gloria de Dios, guiados por la autoridad y la cabeza que es Jesús. En otras palabras, no va a ser el líder el que obliga, digamos, tienes que tener este don. Si no tienes este don, no te puedo usar aquí en el ministerio.
porque entonces, ¿quién está haciendo la cabeza ahí? ¿O Jesús es el que da los dones o es el líder el que los da? Jesús es el que los reparte, el que los administra de acuerdo a su sabiduría, o es el individuo. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra, porque antes de poder hablar de los dones, tenemos que entender cómo el Señor los usa y cómo el trasfondo único para los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el Señor con su mente, con su palabra, con su voluntad, dirige al cuerpo. Su mente, la cabeza, está dando los pensamientos para que el cuerpo funcione. Igual tenemos que entender los pensamientos de Jesús, es su palabra, y a través de su palabra Él dirige al cuerpo y cómo quiere que funcione a través de los dones y los regalos que Él ha dado, ¿no? Primera Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. O sea, nos está hablando de un orden, ¿verdad? Dios establece, hay parámetros que hay que seguir de su misión, ¿verdad? Tenemos que someternos, hasta hablando a creyentes, ¿no? Los hermanos tienen que someterse a Cristo. Cuando ellos hacen eso, es fácil para la mujer someterse al hombre porque es un hombre guiado por Dios, uh, por la presencia de su espíritu, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de esto. Él, como humano, él se sometió a su Padre, ¿verdad? Como Dios, él siguió la voluntad de su Padre, ¿verdad? Dice la palabra en Filipenses que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se sometió, despojó a sí mismo y se somete a la autoridad, ¿verdad? Hablando de, si entendemos que Jesús es nuestra autoridad, va a haber un orden, va a haber un sometimiento natural, no esforzado, ¿no? Esa es la idea. Efesios 1, del 19 al 23, habla de Jesús la cabeza. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, del poder de su fuerza? Hablando del Espíritu y la presencia de Dios en nosotros, es el poder de Dios. Ese poder resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Jesús es la autoridad. Es importante esto, antes de hablar de los dones, porque hay denominaciones, hay enseñanzas que no están sujetas a la palabra, ¿no? Y tal vez traemos costumbres, tradiciones, toda la vida se ha hecho de esta manera, podemos decir, así se ha hecho en mi iglesia, pero vamos a ver que si ese don está operando bajo la autoridad y la dirección de Jesús, va a traerle gloria a Jesús, porque Él es sobre todos. Dice, Él murió y resucitó, ¿verdad? Él es el que está sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío, y no solamente en el tiempo cuando Él vivió en ese siglo, sino eternamente, dice, y todo está sujeto a Él, debe de estar así, porque Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, ese don que Él me va a dar, que me va a regalar, tiene que estar bajo la autoridad, el dominio, sometido a Jesús. Tiene que um, cambiar en nuestra mente la idea de que voy a usar este don para mi propio beneficio, ¿no? Para sentirme superior o para
que todos se sometan a mí, ¿no? Es como que le estamos queriendo quitar la autoridad a, a Jesús, ¿no? Y tenemos que reconocer que Dios lo ha puesto a él sobre todo, dice, por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿no? Entonces, todo regalo tiene que someterse para la gloria del Señor. Efesios 4 del 14 al 16. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo siempre hace oraciones muy largas que hay que explicarlas detenidamente porque lleva una idea bastante larga. El punto es que está diciendo, hay gente que engaña, que se mueve de una doctrina a otra, están siendo confundidos, están siendo movidos por la astucia de hombres que usan artimañas, ¿verdad? Trucos, ¿no? Como para hacer su voluntad, para enriquecerse, ¿verdad? A veces hay gente que ofrece dones si el pueblo les da dinero, hay gente que ofrece grandezas si sirven a cierto líder, ¿verdad? Y el Señor dice, no quiero que estés como un niño, ¿verdad? Que es fácil de manipular, sino que estés maduro en la verdad, ah, creciendo en la cabeza, creciendo en el líder que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Esto es Cristo, dice, ah, quien todos estamos conectados a Él como un cuerpo bien formado, ¿no? Si tiene la cabeza, estamos unidos al pensamiento de esa cabeza, ¿no? Y de esa manera, como estamos unidos en el amor de Cristo, en el pensamiento de Jesús, vamos a crecer, edificarnos mutuamente, ¿verdad? Según la actividad propia de cada miembro. O sea, la mano ayuda a, a todo, ¿no? Digamos, cooperan, los pies cooperan, ¿no? Es nuestros dedos, nuestros ojos, todo es para la edificación del cuerpo, pero cuando entendemos que hay una cabeza, ¿no? No siguiendo las doctrinas de hombres. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La resurrección pone al Señor en la máxima autoridad, porque Él es el primero que empieza esta nueva recreación, ¿verdad? Una nueva eh, eh, etapa, ¿verdad? De restauración. Él es el primer que resucita para nunca más morir. Él es el primero. Él es las primicias, dice la palabra también, pero para que tenga la preeminencia, el primer lugar, Él es la cabeza. Entonces, entendemos que todo nos vamos a someter a Él, ¿verdad? Y esto es importante porque hablando de los dones, a través de la historia han habido muchos cambios en cómo los dones se han usado, específicamente cuando entró la idea estructurada de la iglesia, ¿no? Así como sacerdotes, había otra cabeza, ¿verdad? Se puso otra cabeza, se pone como lo que le llaman los que no son laicos, ¿no? Hay una palabra que estoy buscando como que es una religión estructurada, ¿no? Cuando vino eso, se dejó de usar los dones porque ya este es el que manda aquí, este es el que manda acá. Hay como una diferente visión de la iglesia y eso pasa por siglos.
cuando entra una iglesia organizada en el sentido jerárquico. Esa es la idea, de que acá está, digamos, el líder principal y todos se someten a ese líder. Lo que él diga, eso es lo que se hace, ¿no? Entonces pasan los años y salen, por ejemplo, con la reforma, ¿no? Se trató de quitar esa jerarquía, ¿no? Y darle, fomentar de nuevo que entre los, la influencia laica, ¿no? De que Dios use a hombres y mujeres para la enseñanza, para que empiece a ministrarse en el cuerpo de Cristo, se empieza estos movimientos de donde más se usan los dones. Así que a veces, por eso digo, cuando se desenfoca de poner la autoridad en el hombre, se apaga. Cuando se permite que el Señor use al pueblo, a la iglesia para la edificación de sí mismo, es el patrón bíblico, ¿no? Que Dios regala dones, da esos regalos para que el cuerpo de Cristo se edifique poniendo a Jesús como la autoridad, como el líder, ¿verdad? Y eso es lo que dice, no te dejes engañar por hombres que imponen su autoridad, quitándole liderazgo a Cristo, ¿verdad? Para que vayan de un viento de doctrina a otro. El punto es que tenemos que tener a Jesús como nuestra autoridad, la cabeza de la iglesia. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, él es Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando Jesús es el que guía en pensamientos, su palabra es la autoridad para nuestra vida. eh, el uso de los dones va a ser para la edificación, va a ser para el equipar del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ese es el punto, ¿no? Por eso estamos hablando de los principios generales de autoridad para entender cómo funcionan los dones. Así que los dones son dados por Jesús a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Para la gloria para su propia gloria, la gloria de Jesús. Y vamos a ver unos cuantos versículos más y con esto vamos a ya dejar el fundamento para poder hablar de los dones, cómo Dios los usa dentro de su cuerpo, de la iglesia, para la edificación de su cuerpo, para que funcione el cuerpo, ¿no? La cabeza está dando la orden al cuerpo de cómo funcionar, cómo hablar, cómo moverse, cómo avanzar, ¿no? Y entendiendo que Jesús es la cabeza, Jesús es la autoridad, Jesús es el que guía para poder usar esos regalos para su propia gloria, ¿no? No para la gloria del que tiene el don, ¿no? Así que primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dones, ministerios, operaciones, todo lo que sea que da el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, redundan para la gloria de Dios y por medio de Jesús. O sea, es para Él. Él es el principal, ¿no? Por eso debemos de analizar si estamos pensando que el don es para mi propio beneficio, mi propia exaltación, mi propia glorificación, mi propia espiritualidad, subirme a un nivel de autoridad, eh, de ser la cabeza, estamos en problemas, porque la palabra dice que el don, el ministerio, la operación, todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Y pueda que en palabras, porque nos acostumbramos a decir ciertas cosas, digamos, sí, lo que yo hago es para la gloria de Dios, pero en los hechos se va a ver, eh,
si en verdad estamos glorificando a Dios o estamos buscando eh, vanagloria, ¿verdad? Hay veces que por la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si escuchamos hermanos que dicen, sí, yo sirvo a Dios, yo lo hago mejor que el otro, yo he sido fiel por tantos años y aunque los otros no son fieles, porque yo sí uso mi don como Dios quiere, ¿a quién estamos exaltando en esas palabras? Al yo, no, yo soy así, yo he servido, yo hago el otro, ¿verdad? Y ese no es el propósito del don ni del ministerio. Entonces, podemos hacernos una evaluación dependiendo lo que pensamos y lo que decimos en cuanto a nuestro servicio, en cuanto al don que Dios nos haya dado. Entonces, cuando lleguemos al punto de los dones, que vamos a ver diferentes dones que Dios da, regalos por gracia que no nos merecemos, vamos a poder entender que ese regalo es para usarlo para la gloria de Jesús dentro del cuerpo de Cristo, no aparte, ¿no? Efesios 2, 19 y 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, hay una base, hay una autoridad, hay un fundamento. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, pone diferentes ilustraciones de lo que somos en Jesús. Somos una familia, somos un cuerpo, somos un edificio. La idea es de que necesita ser edificado, necesita ser completado, necesita llegar al conocimiento de la plenitud del amor de Jesús, ¿verdad? O sea, es un proceso. Sí somos salvos, pero estamos creciendo edificándonos en el fundamento que es Jesús, ¿verdad? Por eso es importante la lectura de la palabra, la comunión con los santos, ¿verdad? Estar en el cuerpo, ¿no? Lo del COVID afectó bastante a las iglesias porque trajo esta nueva ola de buscar edificarse a través de eh, control remoto, ¿verdad? Lejos, ¿verdad? Y donde no se convive con hermanos y cuesta crecer en paciencia porque no se está conviviendo con otros. Cuesta crecer en amor porque no nos servimos unos a otros si tenemos esa práctica, ¿no? De ser todo lejano, aislado. Entonces el Señor dice, no, necesito que se edifiquen, ¿verdad? Como un edificio, se edifiquen en la fe, con el fundamento que es Jesús, ¿verdad? Y se puedan servir unos a otros. Primera Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí es una examinación espiritual que tenemos que hacer. Tenemos a Jesús como el principal fundamento. Él es la roca, Él es la salvación, Él es la cabeza, es Él la autoridad máxima en mi vida o voy a hacer las cosas como yo quiero o considero más práctico. Es algo que el Señor quiere que eh, nos edifiquemos a través de su palabra para poder glorificarlo a Él a través de esos dones que Él nos ha dado también. Juan 13:16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí está, ¿no? Nosotros no tenemos la autoridad para hacer las cosas como nosotros queremos, sino que tenemos que permitir que el Señor nos llene, que el Señor nos controle, que el Señor nos guíe a través de su palabra para nosotros poder ser para su gloria, ¿no? Para poder ser usados para la edificación del cuerpo, ¿no? Primera Corintios 12,
3 y 5 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o no hace de menos al Señor, no lo maldice, no dice, anatema quiere decir como una maldición a Jesús. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Noten el contexto. Está hablando de los dones y está hablando, hay gente que va a decir que Jesús es tal vez importante, pero más importante es nuestra tradición, o más importante son nuestras costumbres, más importante es la denominación, más importante es lo que diga mi líder. Y el Señor está diciendo, mira, nadie que hace a Jesús de menos o lo pone al mismo nivel que cualquier otra cosa, cualquier otro personaje, tiene al Señor en su vida, porque no ha entendido la autoridad del Señor. No tiene el Espíritu de Cristo porque está haciendo de menos al Señor Jesús. Cuando alguien dice, sí, el Evangelio está bonito, eso de que Jesús salva, pero no puede ser que Él sea el único, tiene que haber otro. Yo creo que lo que me está enseñando este líder es verdad y estamos haciendo de menos al Señor Jesús. Por eso dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo que nos está diciendo que Jesús es la cabeza, Jesús es la autoridad, es el único pecado que no se puede perdonar porque se está rechazando al que da la salvación, al que trae la vida, al que nos trae la verdad, el único supremo que es el Señor Jesús, ¿verdad? Y noten en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Tenemos que entender esto, que si tenemos al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios en nuestra vida, vamos a ver al Señor como la autoridad máxima, como la cabeza, el líder, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar, porque cuando hablemos de los dones, va a ser fácil identificar si hay algo que hemos aprendido mal o nos han enseñado mal, decir, bueno, el Señor es la cabeza, me voy a someter a lo que Él dice, aunque por tradición o aunque por costumbre lo hayamos hecho de alguna manera diferente a lo que la palabra del Señor enseña. Él es la cabeza, Él es la autoridad. Vamos a terminar con Filipenses 2:9 al 11. Dice, por lo cual Dios, aquí hablando del Padre, ¿no? Aquí vamos a ver, eh, en casi todos los versículos hemos visto la obra de la Trinidad, ¿no? El Señor se somete al Padre, manda su Espíritu. Aquí hay otro versículo que habla de la obra de la divinidad, ¿no? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está, nadie puede confesar a Jesús como Señor si la presencia del Espíritu Santo no está en él. Es algo, ahí vemos el, el trabajo de la Trinidad en el creyente, ¿no? El Padre nos da al Hijo, el Hijo es exaltado a lo sumo, ¿verdad? Para que los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, vivos y muertos, el mundo espiritual, todo mundo nos vamos a arrodillar y vamos a confesar que Jesús es el Señor, Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es todo, ¿verdad? Para la gloria de Dios Padre, o sea, son uno, es en el momento que uno se somete a la guía del Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, glorifica al Padre, ¿verdad? Y ahí vemos esa armonía, ¿no? que hay en la Trinidad, la vemos en el momento que servimos a Dios bajo la influencia del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo, para la gloria del Señor Jesús. Así que muy importante entender la autoridad. El Señor Jesús es la cabeza. Él es el que dice cómo se van a usar esos dones, cuándo y cómo. Sabemos el dónde, ¿verdad? Debemos de usarlo con el cuerpo de Cristo,
¿verdad? Y el poder del Espíritu Santo nos ayuda a testificar aún a los que todavía no son parte del cuerpo, que es el mundo incrédulo, ¿no? Hablarles del plan de salvación de Jesús. Así que Dios nos ha equipado con su presencia para que podamos mostrar ese amor y edificarnos los unos a los otros a través de los dones que Él ha dado. Así que esa es la base. Ahora sí, si el Señor permite, la próxima semana vamos a empezar a hablar de los diferentes dones, empezando con la descripción de los diferentes regalos que Dios da. Don quiere decir regalo. Vamos a hablar de los regalos, las diferentes categorías de regalos y cómo Dios los usa dentro de su cuerpo, ¿no? Dentro de la iglesia eh, eh, en la cual nos ha puesto, ¿no? Como su familia, ¿no? Otra vez no estamos hablando del el templo, no de los edificios, sino del cuerpo como una entidad viva, ¿no? Donde el Señor nos tiene para bendecirnos los unos a los otros, edificarnos a través de su presencia, a través de estos regalos que Él reparte como quiere. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar y pedirle que Él nos dirija y que Él sea glorificado en esta serie, ¿no? De los dones del Señor, el poder de Dios en mí. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es tan clara y tan límpida, como dice el Salmo, ¿no? Ha sido probada, ¿verdad? Y sale preciosa como la plata, purificada, ¿no? Ha sido comprobada vez tras vez que tu palabra es perfecta, es acrisolada, dice la palabra, ¿no? Sabemos que tú eres la cabeza, que tú eres la autoridad, Señor, y eso nos ayuda a entender cómo nosotros encajamos en tu voluntad. Somos tu cuerpo, seguimos tus pensamientos, tu palabra, tu voz, tu mente, la mente de Cristo tenemos en las escrituras, Señor, y así podemos entender tus propósitos eternos de bendición para formar a Cristo en nosotros, para aprender a amar como Él nos amó, Señor, para aprender a servirnos como Él nos sirvió. Señor, llénanos de ti, ayúdanos a tener eso presente. Primero estás tú y tú eres el fundamento, tú eres la razón de nuestro vivir, Señor. Tú eres la razón de tener una nueva vida, tener esperanza, Señor, y haber vencido el pecado y la muerte por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por eh, incluirnos en tu familia, Señor. Ayúdanos a tener este pensamiento que hubo en nuestro Señor Jesús. Ser humildes, someternos, Señor, a tu autoridad, glorificarte en nuestra manera de vivir, Señor. Que sea evidente tu presencia, Señor, tu bautismo, tu llenura, Señor, tu fruto, tus regalos, Señor, que sea evidente el amor de Cristo en nuestras vidas, Señor, y tu poder para tu honra y tu gloria, Señor. Esto pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos aquí, si el Señor permite, el próximo lunes. Adelante con Cristo.